Listo, muchas gracias, Mary. Entonces, bienvenidos. Le quisiera dar las gracias al Semillero de Investigación en Dermatología de la Universidad de Caldas por darme la oportunidad de revisar este tema. Mi nombre es Salomón Osorio, yo soy estudiante de 10º semestre de la Universidad de Caldas. La idea con esta revisión es hacer una revisión muy concisa, muy corta. Yo he visto que durante esta pandemia que llevamos las revisiones que se extienden mucho, que son demasiado largas, que tienen gran cantidad de contenido, pues no genera un impacto pedagógico tan grande. Por tal motivo, pues he decidido hacer una revisión un poco más corta a la habitual, yo lo calculo media hora, ¿cierto? 25 minutos, pero espero que la idea es que se nos queden pues las ideas generales de esta revisión y pues podamos aplicar estos conocimientos en un futuro a nuestros pacientes. Entonces, para empezar, pues vamos a hablar del tema toxicodermias. A mí me tocó el eritema múltiple. ¿Cómo vamos a hacer la revisión? Pues voy a mostrar un caso clínico de un eritema múltiple, vamos a hablar de la definición, un poco de epidemiología, importante conocer cómo es la fisiopatología de esta enfermedad, claramente hay que entender la clínica, unas pocas imágenes de diagnóstico diferencial y por último vamos a hablar de cómo se hace el tratamiento de esta enfermedad tan interesante. Entonces les presento un caso clínico. Es un paciente varón de 36 años de edad que acudió a emergencias por presentar múltiples lesiones tipo úlcera en cavidad oral, que no le permitían comer o beber líquidos debido al dolor. Asociado, además, tiene lesiones multiformes en palmas de manos y pies, antebrazos, brazos, piernas, así como también en genitales y región perianal. Las lesiones eran dolorosas con prurito y ardor. Como antecedente, refirió haber sufrido 3 episodios con aparición de lesiones en el último año. El primer episodio fue en junio del 2013, el segundo episodio fue en septiembre del 2013 y presentó lesiones maculares en miembros superiores e inferiores remitiendo a la semana. El tercero en enero del 2014 le presentó también lesiones maculares en codos y manos que remitieron en unos pocos días. Entonces, ¿qué vamos a encontrar al examen físico? Entonces vemos que tenemos un paciente se encontraba en regular estado general, en buen estado de hidratación, nutrición, lúcido y orientado. En piel encontramos múltiples lesiones papulares eritematosas, circulares y multiformes. Clave esta parte acá, eritematosas, circulares y multiformes. Y esta parte acá también es importantísima, con un centro purpúrico rodeado hasta por 3 halos, uno pálido de piel aparentemente sana, otro eritematoso y el más externo eritematoso pálido, de alrededor de 1 centímetro de diámetro en palmas de la mano, a nivel del cuello, tórax, miembros superiores e inferiores, pruriginosos y olorosos. A su vez, múltiples lesiones ulcerosas en la cavidad oral. El examen físico geniturinario encontramos lesiones ulcerativas a nivel del escroto, glande y pene con sensación de ardor a la micción. Estas son las imágenes del paciente. Al paciente se le hace posteriormente una biopsia. Esta es la biopsia del paciente, en las cuales se observa queratinocitos necróticos, vacuolización basal y el efecto citopático. Pues claramente acá no todos somos expertos para leer esta placa, pero yo sí les quiero resaltar para que lo tengamos en cuenta. Después, cuando hablemos de la fisiopatología, vean esta cantidad de puntitos moraditos. Todos estos puntitos moraditos son infiltrados linfocíticos que generaron la apoptosis de los queratinocitos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Volviendo un poquito a la clínica del paciente, vamos a ver que el eritema múltiple es un síndrome heterogéneo, ¿cierto? Que tiene múltiples formas de manifestarse, pero sus formas clásicas van a ser estas lesiones. Ahorita vamos a ampliar un poco de estos. Y hay que tener en cuenta que puede generar y también tener un compromiso de las mucosas. Acá en la foto no lo muestra, pero recordemos que el caso clínico nos hablaba que el paciente también tenía un compromiso de la mucosa genital y hasta la perianal. Entonces recordemos que este toxicodermia nos puede generar un compromiso tanto de las mucosas como de la piel y nos va a dar tradicionalmente y clásicamente este tipo de lesiones en la. Entonces vamos a hablar de la definición de esta toxicodermia. ¿Qué es? Entonces es un síndrome clínico heterogéneo. Como sea, es una reacción de hipersensibilidad cutánea, mucosa, sea de forma aguda y tiene distintos grados de severidad. Como es una reacción de hipersensibilidad, claramente es inmunomediado. Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, que es mediada por linfocitos T, ¿cierto? Esto se da porque en el cuerpo encuentra unos epítopes parecidos
¿Y de dónde salen esos epítopes? Pues como casi todos, siempre son o de un medicamento o de un agente infeccioso. Esto es supremamente importante a la hora de hacer un enfoque del paciente y a la hora del diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta que esto es una posible causa que nos puede orientar hacia el diagnóstico de un eritema multiforme, ¿cierto? ¿Cuáles son los más asociados? El virus herpes simple, los anticonvulsivantes y las sulfonamidas. Estos tres agentes son los más relacionados con el eritema multiforme. Comúnmente, entonces, el curso es autolimitado, autorresolutivo, pero existen casos que requieren atención especializada. Acá, como vimos el caso del paciente, el paciente fue, los tres casos anteriores que nombraba eran casos autorresolutivos, el paciente decía que presentaba las úlceras, que presentaban este tipo de lesiones, pero que remitían a los 4, 5 o a la semana, ¿cierto? Y vemos que el caso era recurrente. Teniendo esto claro, vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Es difícil encontrar epidemiología de esta enfermedad, no hay muchos estudios. Esta es una tablita que me hace un resumen de los estudios epidemiológicos que han reportado a nivel mundial, ¿cierto? Son estudios ya viejitos, vean que tenemos uno del 72, el más nuevo es el del 2000, pero vean que nos hablan de una tasa relativamente baja, que es de la más alta nos habla de 5 a 10 y la más baja de 0,8 a 6 casos por millón de habitantes. ¿Qué vamos a tener en cuenta y qué nos puede orientar? Es más común en mujeres, es 1.5 veces más, es por cada mujer, por cada hombre que le dan a 1.5 mujeres. Y las edades más comunes son entre los 20 y los 40 años, aunque también hay un pico supremamente importante en niños jóvenes, que lo debemos tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico diferencial con las enfermedades que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo es la fisiopatología? Entonces, vamos a hablar que el virus herpes está relacionado en el 70 al 80% de los casos, pero no es el único y no es el único elemento tanto infeccioso como los medicamentos que puede estar asociado a esto. Vemos que es inmunomediado, sea por una activación de linfocitos T, activados estos CD34, ¿cierto? Y vamos a ver en esta tablita que les enseño acá, todos son los factores, vean todos los factores etiológicos que se han asociado al eritema multiforme. Vemos que los virus, en especial esa familia, los virus herpes, está supremamente relacionada con este tipo de enfermedades inmunomediadas. Claramente el virus herpes se lleva al primer lugar, pero también están incluidos todas las familias de virus, el Epstein-Barr, el varicela, el citomegalovirus, ¿cierto? Y dentro del grupo de las bacterias vamos a resaltar el Mycoplasma pneumoniae, es una bacteria intracelular que se ha asociado muchísimo también con el eritema multiforme. Entonces, si encontramos un paciente que pronto tenga una infección de oído, que tenga una neumonía y que después se le asocie este tipo de enfermedad, pues es importante tenerlo en cuenta. Pero también no es la única bacteria que debemos tener en cuenta. Vean que está también Legionella pneumófilos, la Mycobacterium leprae, que también lo he mencionado en varios artículos que se asocia al eritema multiforme. Y dentro de los medicamentos, los más comunes son las sulfonamidas. Mucho cuidado con ese paciente que está en manejo con trimestoprim sulfametoxazol, ¿cierto? Que le están tratando una infección de piel o una IU o paciente VIH que está en un proceso de profilaxis, también lo hemos tenido en cuenta y lo hemos sospechado si está en el tratamiento con el trim. Y también uno de los casos que también vi muy común en la literatura se ha asociado a los anticonvulsivantes, especialmente carbamazepina. Ese medicamento es supremamente inmunogénico, tiene unos epítopes o genera unos epítopes muy parecidos que están confundiendo pues a los linfocitos T y que me están llevando a que se me desencadene esta enfermedad. Clásico también es un niño que se le hace el diagnóstico de nuevo de algún tipo de epilepsia, le empieza carbamazepina y a los 15 días desarrolla un eritema multiforme, ¿cierto? Pero también, no solo eso, tenemos los agentes infecciosos, ¿cierto? Siempre hay que sospechar el paciente anteriormente una infección, el inicio reciente de algún medicamento, ya sabemos, la sulfonamida, las anticonvulsivantes, también están ahí las penicilinas, las tetraciclinas, ¿cierto? Algunos antifúngicos, pero también puede estar asociado a otro tipo de enfermedades, y generalmente las enfermedades también autoinmunes. Clásico que hay que siempre nunca no puede faltar, el buen lupus eritematoso sistémico, que también se asocia a eso, y que cuando hay una asociación entre el lupus eritematoso sistémico más un eritema multiforme, vamos a encontrar algo dentro del diagnóstico diferencial que hemos tenido en cuenta que se llama el síndrome de Rowell.
También se ha asociado a inmunización por las vacunas. También sé, yo lo he visto, pacientes con, pues también vi reportes de casos, pacientes que le explicaron algún tipo de vacuna, ¿cierto? Yo lo vi con una vacuna relacionada con el meningococo, que el paciente después desarrolló un eritema multiforme. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Se los voy a mostrar acá en esta imagen que me gusta más, que es más didáctica, y es que esta imagen acá me muestra cómo es que se da el ejemplo que colocan clásico, es el del virus herpes. Recordemos que el virus herpes es un virus ADN, ¿cierto? Neurotrópico que va a estar latente en todas las células, en todas las neuronas. Cuando el virus se activa, pues va a haber hay una producción de estos virus. Recordemos que estos virus generan viremias. Cuando hay viremias, pues claramente estos virus salen de las neuronas donde están y empiezan a circular por la sangre. También van a generar o van a crear van a quedar restos de ADN viral en los queratinocitos. Recordemos que las células del sistema inmune reconocen los virus por medio de su ADN extraño, de su ADN raro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver que el virus va a estar circulando en la sangre, va a haber una célula presentadora de antígeno, un macrófago, se lo va a presentar a un linfocito TCD4, lo activa, este empieza toda la cascada de liberación de citoquinas, acá clave y se ha relacionado mucho con el nivel de severidad, el interferón gamma. El interferón gamma va a aumentar el nivel de citoquinas, me va a mandar más quimioquinas. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues se me llevó toda la cascada inflamatoria, ¿cierto? Van a llegar acá, a la capa basal de los queratinocitos y también al estrato espinoso, que es donde más se habla que hay la apoptosis de los queratinocitos. ¿Y qué van a pasar? Pues primero, las células CD8, ¿cierto? Y los linfocitos NK van a matar a estas células. O también les van a inducir la apoptosis, que es lo que vimos, que si recordamos la primera imagen cuando nos hablaba de esa placa, nos mostraba que habían queratinocitos apoptóticos. Entonces lo que podemos ver y ya entendemos qué es lo que está pasando acá, ¿cierto? Entonces, como sea en este caso por un virus herpes, también puede ser generado por otro tipo de eso. Entonces encontramos que se confunden con esto, con estos epítopes, terminan son matando los queratinocitos porque tienen ADN viral, más no significa que estén infectados o que haya una replicación viral activa. Eso también es muy importante y pues se me va a dar este proceso que se me van a generar las lesiones clásicas. Todavía dentro de la fisiopatología pues quedan muchas dudas por responder y por saber, por ejemplo, qué hace que se genere este punto necrótico, porque hay unas zonas que tienen mayor activación y otras que no tienen menor activación, cuánto tiempo o cuáles son los que hacen que se genere esta recurrencia, porque es cíclico, porque es recurrente, porque en algunas personas sí, en algunas personas no. Todavía la fisiopatología está en pañales, pero pues esto es lo que tenemos. Lo que se sabe es que también se ha asociado a algunos tipos del complejo de histocompatibilidad humano, pero pues no hay respuestas satisfactorias que nos hagan dilucidar una fisiopatología completamente clara. Aquí en la clasificación vamos a ver que existen como dos formas pues, de clasificar el eritema multiforme. Tenemos un eritema multiforme clásico, que es el paciente que lea una vez en la vida. Tenemos el paciente con el eritema multiforme recurrente, que es el caso del paciente que lea a lo largo de los años, o el persistente, que es, como lo dice la propia palabra, es persistente, el eritema baja, pero a los días vuelve y recurre durante un periodo de tiempo muy prolongado. Y lo otro que acá en unos artículos me hablaban era que lo dividen en la fisiopatología acerca de si es un eritema multiforme asociado al virus herpes o si es inducido por un medicamento. Al final, las manifestaciones clínicas van a ser parecidas, pero han sacado unos cuadros en los cuales nos muestran la diferenciación. Entonces, este cuadrito acá me muestra cómo es una clasificación y una diferenciación entre un eritema multiforme asociado a un virus herpes, ya sea tipo 1 tipo 2, o asociado a unos medicamentos. Dentro de la fisiopatología, ¿qué cambia? Bueno, cuando se asocia a un virus herpes, el factor que se liberan son los interferones. Recordemos que los interferones son las moléculas dedicadas a atacar los virus, entonces todo ese linfocito C4 está liberando pues a lo que puede. Cambio, cuando se asocia a un medicamento, la molécula principal asociada al daño citopático es el factor de necrosis tumoral alfa. Vemos que acá hay una diferencia también en la que se encuentran en la
en las placas, ¿cierto? Acá vemos una extensa necrosis de queratinocitos, acá vemos una necrosis focal, aquí hay mayor edema, aquí hay menos edema, ¿cierto? Acá vemos que hay un mayor predominio mononuclear, ¿cierto? Junto que en este lado. Y vemos acá respecto a las características clínicas, cuando se relaciona con un tipo de virus, herpes, se dice que pueden haber o no pueden haber signos prodrómicos. En cambio, cuando se asocia a un medicamento, sí pueden haber unos signos prodrómicos también. Y dentro de las lesiones de la mucosa oral es como hacen como la mayor diferencia clínica, y es que cuando se asocian las mucosas orales es mayor, es más severo, es más letal. Todo lo que dice es que el eritema multiforme asociado a la droga, por lo general es mucho más severo en estos casos. Hablando entonces de la clínica, esto lo copié literalmente en inglés, que dice que el término eritema multiforme fue concedido que refleja las múltiples variedades clínicas y las apariencias que se asocian con esta condición. Es decir, eritema multiforme es un eritema que tiene múltiples formas y muchas características o formas clínicas que se me puede manifestar. Hay que tener en cuenta, como ya hablamos en la tabla anterior, puede presentar prodromos, fiebre, dolor de cabeza, tos, artralgia, ¿cierto? Puede asociarse a una infección 7 a 14 días antes de las manifestaciones dermatológicas, tenerlo en cuenta. Entonces, a la hora del enfoque, si el paciente se le dice, usted tuvo gripo, usted tuvo algo hace una semana, hace 15 días, pues lo puede ayudar a enfocarse en estos pacientes. Es una herramienta que pues debemos tener en cuenta. ¿Cómo es la lesión clásica? Son anillos eritematosos concéntricos. En la literatura se encuentran miles de formas y de nombres para nombrar este tipo de señas. Entonces está lesión en iris, en inglés también le dicen eyeball, también le dicen lesión en tiro de blanco, también le dicen target lesion, le dicen signo de escarapela. ¿Cómo es la lesión? Pues ya se la voy a mostrar. Y esta lesión es importante dentro de los síntomas que dice el paciente, a veces lo asocian a quemazón o a picazón asociado al dolor. Como vemos en el caso clínico del paciente, el paciente decía que le olían, que le ardían, como justamente como lo refiere la literatura clásica de esta enfermedad. Entonces les presento las lesiones típicas. Entonces es una lesión típica levantada. La clásica es que se ven dos anillos con una zona pálida entre los dos anillos. Entonces primero vemos un centro principal, acá también lo vemos con una especie de escara, hasta aquí ya se me está formando una especie de ampolla. Vemos el primer halo o anillo eritematoso. En esta sí se alcanza a ver que hay un espacio pálido entre los dos anillos y posteriormente se sigue viendo un anillo posterior muy bien, mejor definido. A veces no están los dos anillos, sino que nos encontramos un solo anillo, como lo vemos en estas lesiones. Vemos también una base eritematosa, vemos un centro o un punto, a veces puede estar necrótico, a veces se me genera a veces una especie de vacuola, de una pequeña ampolla, parecida a veces a veces tienen forma como de una pequeña pústula, ¿cierto? Porque puede tener un contenido líquido, y vemos después alrededor como en esta sí se ve muy bien y marcadamente el halo. A veces estos halos pueden confluir y pues ya pierden esa forma como un anillo clásico, pero es importante pues ver la distribución. Les muestro otras imágenes de cómo se ve la lesión. Entonces vemos que es una lesión en un solo anillo, eritematoso levantado, concéntrico sobre un punto central. Vean que a veces, dependiendo del tipo de lesión, a veces sí se ve como un espacio pálido entre el anillo y otras veces no, dependiendo de la lesión. Pero es muy importante que lo tengamos en cuenta y como que ampliemos nuestro espectro a la hora pues de entender, de decir, no, es que como si no tiene este aro blanco dentro, entonces no pues un eritema multiforme, no. Vean que lo puede parecer. Ahora, ¿cómo va a ser la distribución de esto? Bueno, ¿dónde es la distribución más común? Como hemos visto en todas las imágenes que les he mostrado, la distribución más común es en las extremidades, principalmente antebrazos, manos. Importante también tener en cuenta que esta enfermedad no respeta las palmas de las manos, sino que también puede generar en las palmas. Entonces, eso ya nos cierra mucho el abanico de enfermedades que generan una lesión en las palmas. Son más bien pocas, y entonces eso nos puede ayudar a la hora del enfoque. Entonces, si el paciente entonces, presenta estas lesiones el día que nos enfrentemos frente a esto y tiene compromiso en las palmas, pues ya nos va a cerrar mucho el espectro de eso. Ya podemos pensar en una enfermedad de pie-boca, ¿cierto? O en una riqueza, o en un pérfido, bueno, dependiendo pues del tipo, pero si no cierra mucho el abanico diagnóstico al tener una lesión en la palma de la mano. Bueno, la sífilis, ¿cierto? Extremidades y las caras también. Y, por supuesto, una lesión y un compromiso de las mucosas.
Estas son las lesiones que nos puede presentar en las mucosas. En inglés hablan mucho del lips crusting o un crusting hemorrágico. Vemos como acá en toda esta zona los vermiñones hace estas lesiones, estas úlceras. Por lo general ya empiezan como ven acá, vemos unas pequeñas vesículas que a veces se agrandan y generan una especie de ampollas que se revientan y pues sangran, ¿cierto? Estas sí son muy dolorosas, los pacientes lo muestran, vean que sí, esta enfermedad tiene un gran tropismo compromiso por la mucosa de los labios, de los vermeñones. Acá lo vemos también, vea cómo se muestra la erosión de la mucosa y esta puede sangrar o no, pero también puede tener un compromiso también de la mucosa ya posterior, casi en el paladar. Esta imagen pues me pareció pues muy simpática porque si uno la ve yo a primera vista, yo dije, uy, eso parece una arpangina, y también lo debemos tener en cuenta. No lo vi nombrado en el diagnóstico diferencial, pero sí lo debemos tener en cuenta en los niños. Recordemos que la arpangina es una enfermedad viral dada por un Coxsackie que da úlceras en la cavidad oral en la parte posterior. La arpangina es una enfermedad benigna, ¿cierto? Casi que autolimitada. Aunque esta es una enfermedad también benigna, pero se puede complicar y es muy importante pues que hagamos un buen diagnóstico diferencial en estos casos. El eritema multiforme entonces se clasifica en menor y mayor. Ha habido una discusión bastante interesante acerca de si el eritema multiforme hace parte de la enfermedad, de las enfermedades del síndrome Stevens-Johnson y el síndrome de hielo o la necrosis epidérmica tóxica. Algunos papers, los más nuevos, dicen que no, los más viejitos sí los asocian y dicen que hacen parte de una múltiple enfermedad. Yo la última literatura que alcancé a leer, pues habla que son enfermedades ya distintas. O sea, una cosa es el síndrome Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica, y la otra es el eritema multiforme, porque pues en uno de los estudios más contundentes que vi era que en el síndrome Stevens-Johnson había una exagerada elevación de la interleuquina 13. En cambio, en esta enfermedad del eritema multiforme, no. Yo pienso que son enfermedades que tienen un factor infeccioso y un factor inmunomediado que pueden tener un compromiso parecido a la fisiopatología, pero yo sí pienso que son distintas. Y ya dentro del el tema multiforme lo vamos a dividir entonces entre menor y mayor. El menor es benigno, tiene una área corporal limitada, tiene pocos prodromos, pocas lesiones, pues no hay compromiso de la mucosa, ¿cierto? En cambio, en el mayor sí hay un compromiso de la mucosa, es más severo, genera más ardor, hay un compromiso general del estado del paciente y es mucho más delicado. Como lo vimos en el caso clínico de nuestro paciente, pues si era un eritema multiforme mayor, ya tenía un compromiso general del estado del paciente. Esta tablita es muy chévere porque pues, me hace una diferenciación y me muestra cada una de las posibles clínicas y manifestaciones del eritema múltiple menor y mayor, ¿cierto? Entonces, vean, cuando hay mayor, tenemos un compromiso de la mucosa, vemos que tenemos un compromiso menor de la superficie corporal, ¿cierto? Porque si ya tenemos un gran compromiso en la superficie corporal, ya se nos sale el área del eritema multiforme. Vean que el eritema multiforme solo me coge hasta menos del 10%. Si ya estamos hablando más del 10%, ya eso es un Stevens-Johnson y es un cuento completamente distinto porque es un peligro para la vida del paciente. Ya es una enfermedad completamente distinta que la vamos a revisar en la próxima revisión del semillero, ¿cierto? Bueno, acá vemos, vea que aquí hacen también una separación entre el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Solo simplemente pues para hacer el comentario, no me voy a meter más en esto porque pues es compromiso de la próxima revisión. Acá les quería mostrar estas dos figuras, estas dos imágenes que me parecieron supremamente interesantes y quiero pues que todos lo tengamos en cuenta y lo aprendamos. Y es que vea, este paper es de la Thomas Jefferson University en Pensilvania y estos son casos de eritema multiforme diagnosticados. Vean estas lesiones, ¿cierto? Que parecen más bien es un rash, no se ven las lesiones de aro, del aro centrípeto, confluente, vean que es muy distinta. Y esta acá también, aunque esta también se ve una mayor diferenciación y acá uno sí puede diferenciar como una especie de aro, si uno no hace un buen examen físico, si uno no se agarra de unas buenas herramientas para hacer un buen diagnóstico, pues se puede decir por las malas. Yo cuando hice imagen en un principio dije, eso se me puede ir por una urticaria, que es otra enfermedad que también debemos tener en cuenta y que son unas lesiones muy parecidas. Si uno no ve bien, si uno hace un análisis juicioso y mira que esto parece acá un aro y vea que esta pálida, dice, no, esos son unos sabones, esto es una dermatitis alérgica o este paciente está desintoxicado por alguna cosa. Y le da un manejo completamente distinto. Vean esta otra también, vean que esta también parece una lesión, parece más bien como un tiraticorme, que parecen abonos, pero en realidad, vea,
es una reacción, es una lesión atípica de eritema multiforme consistente en zonas de dos colores. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, este caso clínico que hay aquí me pareció supremamente ilustrante y supremamente claro. ¿Por qué? Porque uno piensa que las lesiones del eritema se forman de una vez de la forma clásica, que es el aro con el centro rojo, con una zona pálida, pero vemos que vea que en este caso ellos lo comentaron muy bien a través del tiempo. Vean que, aunque me disculpan la calidad de las imágenes, no pude contener una imagen de mejor calidad, pero vean cómo me muestra que al principio parecen son tres sabores, placa de alo eritematoso en el muslo al iniciarse las lesiones. Yo veo son tres sabores acá en este caso, pero vean cómo a medida que evoluciona la lesión, vea que ya la lesión me forma una forma, tienes una forma acá de diana, me parece un círculo, ¿cierto? Y posteriormente en la zona pico, cúspide del desarrollo de la enfermedad, ya aquí sí lo vemos que parece como una especie de tetica, ¿cierto? El aro rojo, eritematoso, con un centro pálido y una región acá roja. Ven acá que incluso hay algunas que sí se llegan a apoyar dependiendo del tipo de lesiones. Y vean la distribución en las extremidades en los niños, ¿cierto? Ahora, dentro del diagnóstico diferencial, importante tener en cuenta, yo creo que es del más urticaria. Urticaria en los niños no debemos tener en cuenta. A la hora de enfrentarnos a un diagnóstico diferencial, siempre pensar, ¿será que esto es el tema multiforme? ¿Será que este niño es una urticaria? Entonces ya hay la capacidad pues de que tengamos todos de hacer un buen examen físico y una buena anamnesis para tratar si el niño tuvo algún contacto con alguna sustancia, si le empezó algún medicamento nuevo, o bueno. Claramente el síndrome de Steven-Johnson, el prefijo paraneoplásico, el síndrome de Sweet, que es una dermatosis neutrofílica que da una lesión muy parecida, ahorita la vamos a ver, las vasculitis, diagnóstico diferencial de todo, una erupción poliforme lumínica, una erupción basiliforme de Kaposi, una dermatosis por IgA lineal, que también me parece que da una reacción parecida. Esas son enfermedades raras, puertos, eso pues son difíciles, pero pues un médico no diagnostica lo que no tiene en la cabeza, como llegó toda revisión. Entonces es importante pues que también conozcamos estas enfermedades y por lo menos no digamos, sí, nos quedemos con lo básico, es una urticaria y donde no sea otra cosa, porque un síndrome de Switch se lleva a un paciente, una vasculitis se lleva a un paciente. Entonces es importante por lo menos cuestionar nuestros diagnósticos cómodos y tratar de ir más allá y pensar, ¿será que es otra cosa? Probablemente no, como dice William Osler, pensar primero en caballos que en cebras, pero siempre debemos tener en cuenta porque probablemente algún día lo vamos a encontrar. El síndrome de Behçet es una enfermedad autoinmune que da manifestaciones y que da úlceras orales, bucales, genitales y oculares, tal cual como lo genera el eritema multiforme. Entonces también lo debemos tener en cuenta. Una erupción ampullar por drogas o el síndrome de Rowell, que es el que yo les decía que es un eritema multiforme asociado al buen lupus que siempre está presente. Entonces acá les muestro las imágenes de las enfermedades que les acabé de mencionar. Estas dos de acá, vean que es un síndrome de Sweet, es una enfermedad pues con unas características bastante pues especiales, pero vean que también esta acá tiene un halo rojo eritematoso con un borde pálido, vean que son lesiones también anillares como numulares que a veces convalecen, lo mismo en este niño, vean que padece acá. Este es el síndrome de Sweet. Esta es una erupción polimorfa lumínica. Esta también tiene la característica, bueno, o esta nos ayudaría en el diagnóstico diferencial, que sea en un lugar que tiene exposición a la piel. Estas son, ve acá que, pues todo en la región del pecho, que es una región que tiene pues, exposición a la luz solar. Esta acá es el síndrome de Rowell, que se vean acá la lesión también con un aro, con un eritematoso, que es el lupus, ¿cierto? Esta acá es el síndrome de Behçet, es una enfermedad autoinmune que me da uveitis, síndrome y úlceras orales. Y esta acá es la enfermedad por IgA lineal. Aquí sí vemos ya unas vesículas y unas ampollas pues bastante características, pero vemos que también vean que son lesiones circulares, ¿cierto? Vean acá, que eso es importante porque también lo tenemos en cuenta a la hora del diagnóstico. Y pues las urticarias, todo el mundo las conocemos y sabemos cómo van esos patrones que dan. Estas les dejo acá un cuadrito que nos habla pues de cómo se hace la diferenciación entre todos estos tipos de enfermedades. Vean acá, esta cicatriz que le deja el eritema multiforme a estos pacientes, si uno ve esto de primera, pues yo pensaría, no sé, yo tengo un sesgo por enfermedades infecciosas y yo diría, esto es una sífilis. Hay que tener en cuenta, cierto, estos pacientes. Vea que pocas enfermedades generan unas lesiones en las palmas de las manos. Acá es un acercamiento de cómo se ve la lesión de un eritema multiforme, ¿cierto? Entonces vemos acá otros diagnósticos diferenciales, el prefijo vulgar, el prefijo buloso, el prefijo paraneoplásico, las urticarias, ¿cierto? Clave para diferenciar entre las urticarias
las urticarias desaparecen en menos de 24 horas, acordemos que los jabones se mueven, aparecen rápido, desaparecen, ¿cierto? Responden muy bien a los antihistamínicos de segunda generación, en este caso pues no va a ser así. También hay que pensar un eritema fijo por droga, ¿cierto? Y acá dentro de estas vemos que estas son condiciones un poco más crónicas, no son tan agudas, dan con un mayor tiempo, pues que son datos o herramientas que nos ayudan a diferenciar los eritemas multiforme. Estas son las lesiones, vean acá también dentro de las lesiones orales que también la vamos a tener en cuenta. Estas de acá, vean que todas son muy parecidas y la única que es un eritema multiforme es esta. Vean que tiene los vermillones todos sangrantes, ¿cierto? Todos por una pérdida pues, de todo ese epitelio, pero ya nuestros otro tipo de enfermedades. Vea, por ejemplo, el péfigo paraneoplásico. Esta es una estomatitis herpética primaria. Vean cómo también hay, puede generar también unas lesiones parecidas a esta. Esta es un péfigo buloso, ¿cierto? Esto es un péfigo vulgar. Entonces vean que son muchas las enfermedades que me pueden simular este tipo de cosas. Entonces debemos tener en cuenta y debemos tenerlas en cuenta pues a la hora de hacer un buen diagnóstico diferencial en estos pacientes. Puede que uno no sepa o tenga la capacidad pues en su momento de hacer un diagnóstico con claridad, pero por lo menos sí dudar de un diagnóstico que al final el que se va a beneficiar pues van a ser nuestros pacientes. Respecto al tratamiento, ¿cómo hacer? Primero, este enfoque de la Academia de Médicos Familiares de Estados Unidos me gustó mucho porque es muy práctico. Nos dice, ¿tiene compromiso en la mucosa? ¿Sí o no? Entonces, si hay compromiso en la mucosa, recordemos que ya es más serio. Cuando hay compromiso en la mucosa, la enfermedad tiene un tono, es más grave. Entonces, ¿es moderada o es debido a una infección leve? Entonces se dice, se trata con corticosteroides tópicos de alta potencia, un antiséptico oral y se dan soluciones anestésicas para el dolor. Si es severo, ya la cosa es muy distinta, se nos tambalea el diagnóstico, hay que hacer otra cosa, hay que hospitalizar, hay que tener un manejo de fluidos, ¿cierto? Pero ya el manejo se va a hacer hospitalización. Y acá nos hablan si tiene un compromiso ocular o no. Si tiene un compromiso ocular, debemos de inmediatamente remitir a oftalmología porque el ojo de ese paciente corre un alto riesgo. Entonces, si hay compromiso ocular del paciente, si además de los síntomas que nos presenta el paciente se empieza a quejar, ardor, dolor, algo relacionado con la visión, debemos remitir para el oftalmólogo. ¿Cuál es el objetivo en los casos agudos, en los lugares en los que son moderados o severos? Entonces, vamos a aliviar los síntomas. Recordemos que eso es un cuadro autolimitado y autorresolutivo, ¿cierto? Vamos a evaluar la necesidad de hospitalización, vamos a remover la causa, si es necesario, si claramente un medicamento, le empezamos trimer, le empezamos carbamazepina, valproico, fenitoína, lo vamos a retirar inmediatamente, ¿cierto? Si hay un compromiso si vemos que hay una lesión de virus herpes pasada, se puede considerar aciclovir o no. Los estudios no muestran una gran efectividad acerca si se inicia el uso, pues acorta el tiempo, los síntomas en el tema multiforme, los estudios no son claros, pero se puede considerar el inicio si tiene la enfermedad activa al momento de presentar la enfermedad, o si tiene una recurrencia o si hicieron mal tratamiento, pues ya se deja a consideración. ¿Cuál se hace con el compromiso cutáneo? Uy, me disculpan acá, que es esteroide mediana a baja potencia, entonces se puede usar una betametasona de propionato, ¿cierto? Se puede usar betametasona valerato o una fluticasona, ¿cierto? Dependiendo. Entonces lo que se recomienda es esteroide de mediana a baja potencia, pues en las lesiones de compromiso cutáneo. Cuando hay un compromiso leve, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un gel en esteroides de alta potencia, se colocan las lesiones, se hace un lavado bucal con lidocaína, con difenhidramina, también se pueden hacer lavados con hidroxído de aluminio o hidroxído de magnesio. ¿Cómo se hace un compromiso? ¿Cómo se diagnostica un compromiso bucal leve? Porque el paciente es capaz de comer, el paciente tiene vía oral. Me duele, doctor, pero yo soy capaz de comer. Cambio con el paciente tiene un compromiso de la mucosa oral y es severo, claramente como es en el paciente no se aguanta el dolor, entonces ya que tenemos que hacer, tenemos que hacer glucocorticoides orales. UpToDate nos dice que podemos empezar con una dosis de 40 60 miligramos día o su equivalente en potencia. Y también una dosis de 0,1 a 1 miligramo kilogramo día también de esteroide. Y si tenemos un compromiso ocular, nuevamente les decimos que se debe hacer una revisión inmediata a oftalmología y se puede considerar iniciar el paciente también gotas de dexametasona 0,1%. Y bueno, estas son las dos recomendaciones que nos hablan las guías
de práctica clínica pues de la Academia Familiar de Médicos, ¿cierto? Dice que ellos sí hacen una recomendación basada en tratar el tratamiento profiláctico antiviral ante el caso de una eritema multiforme asociado al virus herpes. También dicen que los anestésicos orales son ayudantes y que ayudan en el manejo de estos pacientes, ¿cierto? Y bueno, ya eso es como las características que nos dan acá. Y bueno, eso es todo lo que tenía para decir el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta?